vuestra majestad de mi nacimiento. No vale la pena porque soy un plebeyo. Respecto a los bienes de fortuna, mis antepasados, gracias a sus ahorros, me dejaron todo lo que podía desear para vivir honorablemente, sin depender de nadie. Lo único que me hacía falta para que mi felicidad fuese completa era encontrar una mujer buena, que me amase con ternura y quisiera compartir mi dicha. Pero Dios no me la concedió. Al contrario, al día siguiente de nuestra boda, empezó a agotar mi paciencia, de manera que solo lo pueden comprender quienes han tenido que pasar por trances parecidos. Como tenemos por costumbre casarnos sin conocer a las mujeres que han de ser nuestras esposas, vuestra majestad sabe que un marido no tiene por qué quejarse cuando la mujer que le ha caído en suerte es horriblemente fea, contrahecha o de malas costumbres. La primera vez que vi a mi mujer con la cara descubierta, después de llevarla a mi casa con las ceremonias de costumbre, me alegré al comprobar que no me habían engañado quienes me dijeron que era hermosa. La encontré a mi gusto y me agradó. Al día siguiente a nuestra boda, nos sirvieron una comida de variados manjares. Fui a la mesa y al no ver a mi mujer, mandé llamarla. Después de hacerme esperar un buen rato, se presentó. Disimulé mi impaciencia y nos sentamos a la mesa. Comencé por el arroz y utilicé una cuchara como todo el mundo. Mi mujer, en cambio, en lugar de servirse de una cuchara, sacó de un estuche que llevaba en el bolsillo una especie de escarbaorejas con el que se llevaba el arroz a la boca, grano a grano, porque no cabía más. Extrañado ante aquella manera de comer, le dije: «Amina», que así se llamaba, ¿has aprendido a comer así en tu familia? ¿Lo haces así porque eres de las personas que no comen mucho o quieres contar los granos para no comer ninguna vez más que otras veces? Si lo haces con la intención de ahorrar o para enseñarme a no ser derrochador, no debes temer nada en este sentido. Te aseguro que no nos arruinaremos por despilfarrar. Gracias a Dios, tenemos lo necesario para vivir holgadamente. No estés cohibida, amor, y come tranquilamente como lo hago yo». La afabilidad de mis delicados reproches tenía que valerme una respuesta cortés, ¿no? Pues no me contestó y siguió comiendo de la misma manera. Para aumentar mi pena, comía los granos de arroz, espaciándolos más que antes, y en vez de comer de los otros platos, se contentaba con llevarse a la boca migas de pan no mayores que las que podría comer un gorrión. Su testarudez me molestó, pero pensé, para complacerla y excusarla, que no estaba acostumbrada a comer con hombres, y menos aún con un marido ante el cual debía comportarse con mucha moderación. Creí que le habrían enseñado cosas así y que lo hacía por simplicidad. También pensé que a lo mejor ya había comido antes, o que si no lo había hecho, se reservaba para comer después, sola con más tranquilidad. Estas consideraciones me impidieron decirle más cosas. Terminada la comida, la dejé sin enfadarme, sino con gesto risueño, como si no me hubiese dado motivos de descontento, y se quedó sola. Por la noche, a la hora de cenar, ocurrió lo mismo. Al día siguiente, y todas las veces que comimos juntos, se portó de la misma manera. Comprendí que una mujer no podía vivir con tan poco alimento, y pensé que allí había encerrado algún misterio que yo desconocía. Entonces decidí disimular y fingí no prestar atención a sus acciones, esperando que con el tiempo se acostumbraría a vivir según mis deseos. Pero mi esperanza era vana y no tardé mucho tiempo en convencerme. Una noche, creyendo que yo estaba profundamente dormido, Amina se levantó despacio y noté que se vestía con muchas precauciones para no hacer ruido. Yo no podía saber por qué hacía aquello y, lleno de curiosidad, simulé dormir. Acabó de vestirse y poco después salió de la habitación sin hacer el menor ruido. Cuando estuvo fuera, me levanté y me puse un capote sobre los hombros. Tuve tiempo de ver, a través de una ventana que daba al patio, que abría la puerta y salía. Fui corriendo hasta la puerta, que no cerró del todo, y la seguí a la luz de la luna hasta que la vi entrar en un cementerio cercano a nuestra casa. Entonces me encaramé a una pared del cementerio y vi a Amina con una ghoul. Un ghoul es un genio que devora los cadáveres de los cementerios.
Vuestra Majestad no ignora que los ghouls de uno y otro sexo son demonios errantes por los campos. Habitan en edificios en ruinas y desde sus guaridas suelen echarse sobre los viandantes y se los comen. Si no hay gente por los caminos, van durante la noche a los cementerios, desentierran a los muertos y se los comen. Con mi sorpresa, el miedo que se apoderó de mí cuando vi a mi mujer con aquella ghoul es indescriptible. Ellas desenterraron un cadáver de aquel mismo día y la ghoul lo descuartizó. Se sentaron en la misma fosa y comían los trozos. Charlaban tranquilamente durante aquel banquete cruel e inhumano, pero yo estaba demasiado lejos y no pude enterarme de lo que decían. Supongo que trataban de cosas tan extrañas como su comida, cuyo recuerdo aún me estremece. Terminada su horrible comida, echaron el resto del cadáver en la fosa y lo cubrieron con la misma tierra que sacaron. Las dejé y volví rápidamente a mi casa. Cuidé que la puerta quedase como ella la había dejado, para evitar sospechas, y me acosté de nuevo, fingiendo que dormía profundamente. Amina entró poco después, sin hacer ruido. Se desnudó y se metió en la cama, satisfecha, supuse, por haber conseguido su propósito sin que yo me enterase. Mi espíritu estaba turbado por el recuerdo de aquella infame acción, y me daba un asco terrible pensar que su autora estaba a mi lado, y me costó mucho poder dormir. Sin embargo, lo conseguí, aunque mi sueño era tan ligero que la primera voz anunciadora de la oración de la mañana me despertó. Me vestí y acudí a la mezquita. Luego de la oración, salí de la ciudad y me pasé toda la mañana por los jardines pensando en lo que podría hacer para que mi mujer cambiara de vida. Deseché todos los medios violentos que se presentaron a mi espíritu y resolví emplear solamente la dulzura para apartarla de su mala inclinación. Regresé a mi casa dispuesto a lograrlo. Llegué justo a la hora de comer. Cuando Amina me vio, ordenó que sirviera la mesa y nos sentamos. Como persistía en su manera de comer el arroz, grano a grano, le dije con las mejores palabras que se me ocurrieron y con toda la moderación de que fui capaz. Amina, ya sabes cómo me maravilló tu manera de comer el arroz el primer día después de nuestra boda. Cualquier otro marido se habría molestado. Yo, en cambio, me limité a manifestarte mi sorpresa y a pedirte que probaras de los otros platos. En días sucesivos he procurado que se prepararan las comidas de diferentes maneras a fin de darte gusto. Exceptuando la variedad que hemos intentado constantemente, nuestra mesa ha sido siempre preparada conforme a la costumbre. Todas estas calladas advertencias mías no han servido para nada. Tú has seguido comiendo a tu manera con gran sentimiento mío. He guardado silencio porque no he querido forzarte y lamentaría de veras que lo que acabo de decirte te apenara. Amina, dime por Dios la verdad. ¿Los manjares que se sirven en esta casa no son mejores que la carne de muerto? Así que acabé de pronunciar estas palabras, Amina, que comprendió muy bien que la había visto durante la noche, se enfureció. Su cara se encendió, los ojos daban la impresión de salirse de sus órbitas y su boca despedía espumarajos de rabia. Este estado de mi mujer me llenó de miedo. Quedé inmovilizado y sin fuerza para defenderme de la terrible iniquidad que ella meditaba y que sorprenderá a vuestra majestad. Fuera de sí, cogió un vaso de agua que tenía cerca, mojó sus dedos en el agua y pronunció unas misteriosas palabras que no comprendí. A continuación, me tiró agua de aquella al rostro y me dijo en un tono colérico: ¡Ah, desdichado! Recibe el castigo que merece tu curiosidad y conviértete en perro. Apenas terminó de hablar Amina, cuya condición de bruja yo ignoraba hasta entonces, me vi repentinamente convertido en perro. Quedé tan perplejo al verme así que no tuve tiempo de pensar en escaparme, por lo cual ella cogió un bastón y empezó a maltratarme. Me pegó con tal dureza que no entiendo por qué no morí en el acto.
Pensé que me libraría de su rabia si huía al patio, pero la malvada me persiguió con el mismo furor. Hice cuanto pude para librarme de los golpes, corriendo de una parte a otra, pero no pude evitar una gran cantidad de ellos. Finalmente, cansada de pegarme y perseguirme, y desesperada por no haber conseguido matarme, como era su intención, pensó en un ardid para conseguirlo. Entreabrió la puerta de la calle a fin de darme el golpe mortal cuando yo pasaría para huir. Por muy perro que fuese yo, sospeché su intención. Y como el peligro inminente suele darnos ánimo para conservar la vida, calculé bien mi tiempo, observando sus movimientos. De este modo conseguí sortear su vigilancia y conseguí escapar con vida, pero el porrazo me alcanzó la cola. El dolor que sentí me hizo gritar y ladrar a lo largo de la calle, por lo cual no pocos perros salieron y se dedicaron a morderme. A fin de evitar aquella cruel persecución de mis semejantes, me metí en la tienda de un vendedor de cabezas, lenguas y patas de cordero. El tendero se puso a mi favor y dispersó a los otros perros que querían meterse en su tienda. Yo me acurruqué en un rincón con la intención de que no me vieran mis perseguidores, pero no encontré la protección que en un principio esperé de aquel hombre. Era uno de esos individuos rabiosamente supersticiosos y que con el pretexto de que los perros son animales inmundos, no encuentran nunca suficiente jabón y agua cuando por casualidad pasa un perro cerca de ellos. Cuando los perros que me perseguían estuvieron lejos, hizo todo lo posible para echarme de su casa aquel mismo momento. Pero yo seguía en mi escondrijo y no podía alcanzarme. Pasé aquella noche en su tienda a pesar suyo, y la verdad era que yo necesitaba aquel descanso para reponerme de los azotes que sufrí de Amina. A fin de no cansar a vuestra majestad con detalles poco importantes, pasaré por alto las reflexiones que hice acerca de mi súbita e inesperada transformación. Solo te diré que al día siguiente, el tendero salió muy temprano a sus negocios y regresó cargado de cabezas, lenguas y patas de cordero. Abrió su tienda y se puso a ordenar su mercancía. Aproveché aquella oportunidad para salir de mi escondite y me reuní con otros perros atraídos por el olor de la carne y que merodeaban por allí para ver si les echaba algún desperdicio. Me mezclé con ellos en postura suplicante. Me pareció que el tendero se hacía cargo de mi situación y me tiraba los trozos mejores y de mayor tamaño. Acabado el generoso reparto, quise volver a su tienda. Recuerdo que lo miraba y movía la cola de manera que podía darse cuenta de mis intenciones, pero fue inflexible y se opuso a mi petición con un bastón en la mano. Me vi obligado a alejarme. Algunas casas más abajo me detuve ante una panadería. Su propietario me pareció un hombre alegre y de buen humor, bien al revés del vendedor de cabezas de cordero. En aquel momento estaba desayunando y aunque no le demostré que tuviese hambre, me echó un trozo de pan. Antes de arrojarme sobre el pan con impulso famélico, como suelen hacer los otros perros, lo miré con un delicado movimiento de la cabeza y del rabo en señal de agradecimiento. Al hombre le gustó mi buena educación y me dirigió una sonrisa. Yo no tenía ninguna necesidad de comer, pero para complacerlo, cogí el pan y me lo comí despacio, dándole a entender que lo hacía en su honor. Se dio cuenta de todo y tuvo la bondad de aceptarme en su tienda. Me senté mirando a la calle, con lo cual quería hacerle comprender que me interesaba su producción. Entonces me hizo unas caricias y me convencí de que estaba dispuesto a aceptarme en su casa. Entré tan modoso y humilde que el panadero vio claramente que yo reconocía su superioridad. Le pareció bien y me señaló un rincón en el que podía instalarme sin estorbar a nadie. Y allí tuve mi habitación durante todo el tiempo que seguí en su casa. Me trataron muy bien. Cuando el panadero desayunaba, comía o cenaba, me daba siempre una ración suficiente. Por mi parte, procuré serle fiel y agradecido. Mis ojos estaban siempre fijos en él y le seguía por toda la casa. Lo mismo hacía cuando tenía que ir a la ciudad. Como vi que le gustaba mi compañía, le seguía sin necesidad de que me llamase, pero si alguna vez no me daba cuenta, me llamaba por Ruchó,
un nombre que él mismo me puso. Cada vez que me llamaba, yo saltaba y corría de un lado a otro hasta que salía. Entonces, me ponía delante o detrás de él y de vez en cuando le miraba demostrándole mi alegría. Cuando hacía bastante tiempo que vivía en aquella casa, una mujer vino a comprar pan. Al pagar, la mujer puso unas cuantas monedas sobre el mostrador y una de las monedas era falsa. El panadero, al darse cuenta, se la devolvió y le pidió otra. La mujer decía que no era falsa y él sostenía lo contrario. Discutieron un poco y el panadero dijo: «La moneda es tan falsa que hasta mi perro, que no es más que un animal, es capaz de verlo». Entonces me llamó: «Ruchó, ven aquí, ven». De un brinco subí al mostrador y él puso las monedas delante de mí, diciéndome: «¿No es verdad, Ruchó, que una de estas monedas es falsa?». Las miré todas y con la pata separé la falsa. Me quedé mirándolo como señalándosela. El panadero, que me llamó para divertirse, se quedó maravillado al ver que se la mostraba sin titubear. La mujer, convencida de que era falsa su moneda, no protestó y se vio obligada a dar otra. Cuando estuvo fuera, mi dueño llamó a sus vecinos y empezó a alabarme y a contarles lo que acababa de ocurrir. Los vecinos quisieron convencerse por sus propios ojos y desparramaron muchas monedas, buenas y falsas mezcladas, y yo las separé todas convenientemente. La mujer contó también a todos los conocidos que encontró en la calle aquello tan raro. La fama de mi habilidad en distinguir monedas falsas corrió rápidamente por el barrio y no tardó en llegar a toda la ciudad. Pasé una temporada muy ocupado, pues tuve que demostrar mi habilidad a todas las personas que venían a comprar pan a la casa de mi dueño. Aquello era tan interesante que acudió gente de todas partes. Mi reputación proporcionó importantes ingresos al panadero y el buen hombre aseguró a vecinos y amigos que yo era su tesoro. Aquello fue una debilidad que le costó tener muchos envidiosos. Se prepararon emboscadas con la intención de robarme, y el panadero tenía que vigilarme constantemente. Cierto día, una mujer atraída por la novedad, como tantas otras personas, vino a comprar el pan. Entonces, mi sitio habitual era el mostrador. Ella pagó con 6 monedas, una de las cuales era falsa. Puse la pata sobre la moneda aquella y la miré como preguntando si no era falsa. «Ah, sí, es la falsa. No te has equivocado», dijo ella. Y continuó mirándome con gran atención. Arregló las cuentas con el panadero y al ir a marcharse, sin que mi dueño se diese cuenta, me hizo una señal para que la siguiera. Yo estaba siempre atento a la manera de librarme de mi enojosa metamorfosis y me fijé en el raro interés con que me miraba aquella mujer. Pensé que a lo mejor sabía alguna cosa de mi desgracia, y la verdad es que no me equivocaba. Sin embargo, dejé que se fuera y me limité a mirarla atentamente. Luego de andar 3 o 4 pasos, al ver que yo seguía con los ojos fijos en ella, me hizo otra señal, invitándome a seguirla. Sin pensarlo más, como vi al panadero ocupado en preparar una nueva hornada, salté del mostrador y seguí a la mujer, pues me pareció una persona muy agradable. Poco después, llegamos a su casa. Abrió la puerta, entró y me dijo: «Entra, no te arrepentirás de haberme seguido». Entonces lo hice, y cuando estuve dentro, cerró la puerta y me llevó a su habitación. Había una joven hermosísima que estaba bordando. Era la hija de la caritativa mujer, y por lo que voy a contarte, verás que era una muchacha muy entendida en el arte de la magia. Su madre le dijo: «Hija mía, te traigo el perro del panadero, famoso por su habilidad en distinguir la moneda falsa. Recuerda que desde el primer momento te dije que podría ser algún hombre convertido en perro por la maldad de alguien. Hoy he ido a comprar pan al horno donde vivía y he sido testigo de que lo que se dice por toda Bagdad es cierto. ¿Tú qué crees, hija mía?
¿Me he equivocado en mi suposición? No, madre, contestó la hija. No te has equivocado, y ahora mismo te lo voy a demostrar. La joven se levantó, cogió un vaso de agua, metió su mano dentro y me roció diciendo: si has nacido perro, continúa siendo perro. Pero si has nacido hombre, recupera tu forma humana por la virtud de esta agua. En el instante se deshizo el encantamiento. Perdí la forma de perro y volví a ser hombre. Sinceramente agradecido, me eché a los pies de la muchacha y besé la orla de su vestido. Enseguida le dije: mi querida libertadora, siento tanta alegría al comprobar tu bondad que no sé qué decir. Eres tan buena que hasta haces el bien a un desconocido. Te suplico que me digas qué debo hacer para demostrarte mi agradecimiento. Mejor dicho, dispón de mí como de un esclavo. Para que sepas quién soy, te contaré mi aventura en pocas palabras. Le conté quién era, cómo me casé con Amina, cuán condescendiente fui con ella, qué rarezas tenía a la hora de comer y lo mal que se portó conmigo. Terminé mi acción de gracias con unas sentidas palabras dirigidas a la madre. Me respondió la joven con las siguientes palabras: Sidi Numan, no hables más de tu reconocimiento. El mero hecho de haberte conocido a ti es motivo más que suficiente para que la agradecida sea yo. Hablemos de Amina, tu mujer. La conocí antes de tu matrimonio y ya sabía que era una maga, como ella sabe de mí, porque las dos aprendimos este arte de la misma maestra. Nos encontrábamos con frecuencia en el baño, pero como éramos muy diferentes, procuré evitar tratos con ella. No me resultó difícil por la sencilla razón que ella hacía lo mismo. No me extraña pues su maldad. Y volvamos a lo tuyo. Lo que acabo de hacer por ti no basta, y quiero terminar lo que he empezado. En efecto, no es suficiente haberte librado del encantamiento que te separaba de los hombres. Hace falta que la castigues como ella se merece. Has de volver a tu casa y recuperar la autoridad perdida. Te procuraré los medios. Ahora habla un rato con mi madre, que vuelvo enseguida. Mi libertadora entró en una habitación, y mientras estuvo ausente, tuve ocasión de repetir a la madre mi sincero agradecimiento. Y me contestó: ya ves que mi hija conoce las artes mágicas, tanto como Amina. La diferencia está en que ella usa con nobleza sus conocimientos. Casi todos los días hace el bien a alguien por medio de su ciencia. Por esto la he dejado con entera libertad, pero no soportaría su presencia si algún día abusara de su saber. La madre empezó a contarme algunas de las bondades de su hija, y al poco rato regresó la muchacha con una botellita en la mano. Dirigiéndose a mí, dijo: Sidi Numan, acabo de consultar mis libros y veo que en este momento Amina no está en tu casa, pero enseguida llegará. También me indican que ante los criados simula una gran pena por tu desaparición. Cuenta que mientras estabais comiendo, te acordaste de un asunto que urgía y tuviste que salir inmediatamente. Les dice que al salir te dejaste la puerta abierta y entró en vuestra casa un perro, y que lo echó a bastonazos. Ahora vete a tu casa con esta botellita. Cuando te hayan abierto, espera que vuelva Amina. No te hará esperar mucho. Baja al patio así que llegue y te presentas ante ella cara a cara. Quedará tan sorprendida que te volverá la espalda para huir. En aquel momento, échale agua de esta botella, diciendo con valentía: recibe el castigo de tu maldad. No te digo más, ya verás el efecto de tus palabras. Entonces me despedí. Repetí mis pruebas de agradecimiento, dije que las recordaría siempre y me fui a casa. Las cosas sucedieron como predijo la hermosa maga. Amina no tardó en volver. Me puse ante ella, teniendo en mi mano la botella de agua mágica, dispuesto a echársela. Al verme, gritó y se dirigió a la puerta.
Aproveché el momento para tirarle el agua y pronunciar las palabras que me indicó la joven maga. En el acto, quedó convertida en la yegua que ayer vio vuestra majestad. La cogí por las crines y, a pesar de su resistencia, la conduje a mi cuadra. Le puse un cabestro y la até, mientras iba reprochándole sus maldades. La castigué a latigazos hasta que me cansé, pero me propuse infligirle el mismo castigo todos los días. Emir de los creyentes, espero que vuestra majestad no desapruebe mi conducta y que encontrarás digna de semejante castigo a una mujer tan mala como la mía. Cuando el califa vio que Sidi Numan no tenía nada más que decir, le respondió: Tu historia es muy singular y la maldad de tu mujer no es excusable. Así que no condeno del todo el castigo que le has infligido estos días. Pero quiero que te des cuenta de que ya es un buen castigo verse reducida a la condición de bestia. Quiero que su penitencia consista en dejarla así. Incluso te ordenaría ir a ver a la joven maga para que acabase el encantamiento, si no estuviera seguro de la obstinación de los brujos y las brujas. Podría ser que su venganza fuese peor todavía. El califa, naturalmente bondadoso y compasivo para con los desvalidos, se dirigió al tercero de los acusados en los siguientes términos: Cocha Hassan, cuando ayer pasé frente a tu mansión, la vi tan lujosa y bella que quise saber a quién pertenecía. Me dijeron que mandaste construirla después de haber ejercido durante muchos años un oficio que apenas te daba para vivir. También me informaron que administras bien tus riquezas, según la ley de Dios, y que tus vecinos se deshacen en alabanzas de tu persona. Todo esto me ha complacido, y estoy seguro de que los caminos de la providencia que te han llevado a tu actual estado deben ser extraordinarios. Tengo ganas de que me lo cuentes personalmente, y por eso te he mandado venir. Háblame pues con sinceridad, y de este modo tomaré parte en tu alegría con mayor conocimiento de causa. Para que veas mi buena voluntad y que no tengo segundas intenciones, te prometo desde ahora mi protección si algún contratiempo te sucede. Tranquilizado por estas palabras del califa, Cocha Hassan se postró ante el trono y su frente rozó la alfombra. Después se levantó y dijo: Emir de los creyentes, cualquiera que no tuviese la conciencia limpia y tranquila se habría turbado al recibir la orden que me dio ayer vuestra majestad. Pero como siempre te he venerado y respetado, y nunca he faltado a la obediencia que te debo ni a las leyes que nos rigen, lo único que me apuraba un poco era el pensamiento de tener que soportar el resplandor de tu trono. Me ha tranquilizado lo que dicen todos por ahí. Su majestad recibe siempre bien y atiende al más pequeño de sus súbditos. Por esto me he sentido con fuerza y quiero satisfacer tu curiosidad, señor. Respecto a tu ofrecimiento de ayudarme y protegerme en la adversidad, yo no sé si lo merezco, y juzgarás tú mismo después de escuchar el relato de mis aventuras. Acabado este pequeño preámbulo, para captarse la benevolencia y la atención del califa, Cocha Hassan calló unos instantes para mejor recordar los detalles de lo que iba a narrar, y prosiguió de la siguiente manera.